Recuperar tus músculos lo mejor y lo antes posible después del entrenamiento o de la propia competición es clave por multitud de motivos y seguramente no lo estás haciendo correctamente. Si tu objetivo es la ganancia de masa muscular, para optimizar este proceso debes tener en cuenta la recuperación muscular. Pero si tu objetivo es meramente deportivo, también tendrás que hacerlo para evitar lesiones o para estar en las mejores condiciones posibles de cara a tu próximo entrenamiento o competición. Así que hoy vamos a hablar de la importancia de la recuperación muscular, de los factores a tener en cuenta para optimizar nuestra recuperación, y si te quedas hasta el final del vídeo verás lo que podría ser un ejemplo de esa comida post ejercicio o post competición con la idea de recuperar correctamente. Lo primero de todo es entender por qué es importante este proceso de recuperación muscular. Sería imposible dar solo una sola respuesta, pero sí que podemos mencionar esos aspectos o esas variables más relevantes. La primera respuesta sería para maximizar esa adaptación al entrenamiento. Y es que cuando tú entrenas, lo haces buscando una serie de adaptaciones o mejoras a nivel muscular. Y desde tu alimentación debes hacer lo óptimo para tratar de maximizar esas adaptaciones o para que ese proceso sea lo más eficiente posible. Lo segundo es lo que conocemos como fatiga acumulada. Esta es la causa de la gran mayoría de lesiones a nivel muscular que sufren los propios deportistas profesionales y se debe principalmente al simple hecho de no recuperar bien entre sesiones o esfuerzos. Además, aunque no siempre, por suerte, acabe en lesión, el hecho de no recuperar correctamente puede provocar que tu rendimiento vaya en decadencia entrenamiento tras entrenamiento. Y estoy seguro de que nadie quiere verse en esa situación. Un ejemplo de esto es la situación que se vive a día de hoy en el mundo del fútbol profesional. Cada vez hay más minutos y más partidos por temporada. Esto se traduce en menos tiempo de descanso y más minutos de esfuerzo. Así que, de no recuperar correctamente entre partidos y entrenamiento, las posibilidades de sufrir una lesión aumentan considerablemente. Dentro de los factores a tener en cuenta para una óptima recuperación, hay que destacar tres pilares fundamentales, que son una rutina de entrenamiento para tratar de evitar esa parte de sobreentrenamiento, un buen descanso y una correcta alimentación. Y por supuesto, nosotros vamos a analizar esta última. Dentro de la optimización de tu recuperación, visto desde la parte más nutricional, tenemos que hablar de dos protagonistas, que serían los hidratos de carbono y la proteína principalmente. Con respecto a los hidratos de carbono, tenemos que decir que no solamente son importantes previamente a la práctica de ese entrenamiento o de la propia competición, en particular para aquellos deportes que son muy demandantes de este sustrato, sino que también tienen un papel protagonista dentro de la propia recuperación muscular. Y es que, por un lado, tenemos que tener en cuenta que la insulina va a ser esa hormona que alimenta nuestros músculos después de hacer ejercicio, porque es la encargada de movilizar los nutrientes a nuestras células musculares. Y esta insulina se eleva a través de principalmente la ingesta de hidratos de carbono y de manera un poquito más secundaria a través de la propia proteína. Y claro, esto nos lleva a lo siguiente, y es que durante el ejercicio nuestros depósitos de glucógeno muscular y hepático se vacían. Y esto significa que nos quedamos sin gasolina suficiente de cara al próximo entrenamiento. Por lo que si queremos llegar en las mejores condiciones posibles a nuestro siguiente esfuerzo físico, es importantísimo aportar una buena cantidad de hidratos para que estas células musculares, gracias a la propia insulina, se nutran correctamente. Según diversos estudios, el mejor momento para esa ingesta de hidratos y para ese llenado de nuestros depósitos de glucógeno es al terminar el propio esfuerzo físico. Eso sí, no nos volvamos locos, no hace falta que en la última serie o en la última repetición ya estemos pegándole un bocado a un trozo de pan o teniendo en la mano un puñado de cereales. Pero sí hay que saber que durante la hora posterior a dicho esfuerzo es cuando más receptivas están tus células musculares a recibir este nutriente, ya que tu sensibilidad a la insulina es mucho mayor en este momento y que se recomienda que el aporte de carbohidratos sea de 1,2 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso corporal, teniendo en cuenta que si el aporte de esta cantidad de hidratos se hace a través de una mezcla entre glucosa y fructosa, este proceso de recuperación de glucógeno será mucho más eficiente a cuando solo se hace a través de glucosa. Es decir, que si pesa unos 70 kilogramos, durante esta hora posterior sería ideal que tomase unos 84 gramos de hidratos de carbono. Con la parte de la proteína pasa algo similar a la de los hidratos de carbono.
La proteína contiene aminoácidos y estos actúan como los ladrillos o el pegamento que nos ayuda a reconstruir esas fibras musculares que dañamos a lo largo del esfuerzo físico. Teniendo en cuenta que una buena parte de estos ladrillos son esenciales y que eso significa que tenemos que dárselos a través de nuestra alimentación porque nuestro cuerpo no es capaz de sintetizarlos por sí solo, tomar una ingesta de proteína después del entrenamiento o de la propia competición será importante dentro de este proceso de recuperación. Cuando antes he dicho que con la proteína pasaba algo similar a los hidratos de carbono, me refería principalmente a que su ingesta después de este esfuerzo físico es importante, pero tampoco hay que volverse loco tomándonos el típico batido de proteína en polvo nada más terminar nuestra última repetición, como si esto fuese una contrarreloj. Por lo tanto, si quieres proporcionarle a tu cuerpo esa herramienta, esos ladrillos o ese pegamento que realmente hemos dicho que necesitas para recuperar esas fibras musculares que hemos dañado durante el entrenamiento, lo que la ciencia nos dice es que bastaría con aportar una cantidad de 0,4 gramos de proteína por cada kilogramo de peso corporal. Hay un tercer factor importante que es la rehidratación o la reposición de líquido, pero sin entrar mucho en detalle porque esto seguramente daría para un segundo vídeo, se debe de tener en cuenta que el glucógeno no es lo único que gastamos a lo largo de ese esfuerzo físico, sino que a través del propio perdemos mucha cantidad de líquidos y de electrolitos a través de nuestra sudoración. De hecho, después del 1% de pérdida de nuestro líquido corporal, baja nuestro rendimiento considerablemente. Así que es importante tanto mantenerse hidratado como reponernos correctamente después de ese ejercicio. Lo que la ciencia nos dice es que debemos de recuperar o debemos de aportar 1,5 veces la cantidad de líquido perdida durante ese entrenamiento. Y ahora bien, con todo lo que nos dice la teoría, ¿cómo podemos darle forma a esa ración de hidratos y de proteína principalmente? Bueno, pues cogiendo las cantidades que hemos dicho anteriormente que necesitaría una persona de unos 70 kilogramos, sabemos que para esa hora posterior a ese esfuerzo físico, la cantidad de hidratos sería de unos 84 gramos y la cantidad de proteína sería de unos 28 gramos. Así que esto llevado a la práctica se puede traducir perfectamente en un batido de unos 250 mililitros de leche desnatada con 60 gramos de avena, un plátano y 15 gramos de proteína en polvo. Es decir, un buen aporte de hidratos de carbono respetando esa combinación que hemos mencionado antes de glucosa más fructosa, un buen aporte de proteína con la que aportamos esos aminoácidos esenciales que hemos mencionado anteriormente y encima lo damos todo en formato líquido para facilitar su toma, para rehidratar un poco esa pérdida de líquido y que su digestión sea algo más ligera. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya ayudado a comprender cómo optimizar ese proceso de recuperación muscular y que así puedas obtener mejores resultados a largo plazo, que al final es de lo que se trata. Nos vemos muy pronto, no te olvides de suscribirte y a comer se ha dicho.